Bien, pasamos ahora a la última parte de la jornada de hoy, eh, con la presentación de, no sé si se me ve, porque yo no me veo a mí, y no sé si se ve el libro que tengo entre las manos, nuestras genealogías laguneras. Y para mí ha sido un placer coordinar este trabajo, una petición que nos hizo Elvira Jorge Esteves, la concejala de Patrimonio Histórico, cuando nos entrevistamos por primera vez. Reitero que si hay una persona involucrada en su trabajo de estas que he visto últimamente, sinceramente Elvira lo es y mucho. Y bueno, me gustaría comenzar con unas palabras suyas, o si quieres comenzamos con unas palabras mías, me da igual, lo que tú prefieras. Sí, José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Si quieres empieza tú, que eres el coordinador y tienes mucho que contarnos también, para que luego, si quieres, digo yo unas palabritas y los apartes. ¿Parece bien? Vale, Luego lo que tenías previsto, que cada uno de los autores y autoras pues continuasen comentándonos algunas cuestiones en relación a la obra. exacto, vale. Lo hemos dividido así en unos 5 minutos o una cosa así para no ser excesivos, ¿no? Nuestra autora, la única autora, no está presente, no ha podido estar. Y bueno, este libro, como decía, nace de esa idea y se trasladó la posibilidad de participar a muchos autores. La verdad es que la situación por la que estamos pasando ha impedido que el resto de los trabajos que estaban en camino pues pudieran terminarse. Pero bueno, yo simplemente quiero decirles que desde 2012, el año en que se constituyó la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, la CGECA, la investigación en las materias genealógicas y heráldicas de una forma ha crecido tan grande que creo que no conoce precedentes, al menos en nuestras islas, ¿no? El deseo por indagar, por averiguar quiénes fueron nuestros antepasados se ha convertido ya en algo más que un pasatiempo, y la muestra es este libro que hoy presentamos, porque nuestros investigadores, los investigadores canarios, siguen una metodología seria, una metodología rigurosa, cuyo fruto, como digo, está aquí en algunas de estas búsquedas por la genealogía de personas que llegaron a la laguna en distintos momentos de nuestra historia, por la documentación que ellos generaron. Por este libro van a fluir pues los quehaceres, digamos, de la gente común que en la ciudad, como sabemos que se conocía, ¿no? La laguna, gestionó sus aventuras, sus desventuras, sus amores, ¿no? Esa descendencia se proyecta en cada uno de estos estudios, a través de la forma y del interés que cada uno de nuestros compañeros ha querido dar a ese contexto y a la realidad de la trayectoria vital que estaba estudiando, ¿no? Porque la semblanza que cada uno hace está hecha de pequeños retazos de historias que no son otra cosa que un ejemplo del espacio que recorremos día a día, del que recorrían día a día las personas que están en estos trabajos, ¿no? Por ahí pasan Pedro el Francés, un mercader que llegó a la laguna. Pues el trabajo de Sergio es un trabajo enorme sobre cartas de dotes matrimoniales que pasaron ante un único escribano, Baltasar Hernández, en los oficios 2 y 9 en La Laguna entre 1599 y 1615. Moisés Raya estudia la cuna de los cigú canarios, que fue San Cristóbal de la Laguna. Rafael Rodríguez de Castro estudia el ascenso social de la familia Cabrejas en La Laguna, cómo
encontramos una familia que se mezcla entre nobles y judeoconversos. Octavio Rodríguez Delgado, nuestro vicepresidente, estudia los Nóbrega, una familia lagunera que se marcha un poco hacia Candelaria y tiene un protagonismo femenino bastante destacado. Y por último, Fernando Rossi Delgado, nuestro presidente, estudia esos niños expósitos, ¿no? El libro de entrada y registro de la cuna de expósitos de la isla de Tenerife entre 1752 y 1794. Esto es lo que tenemos en este libro, ni más ni menos. Me gustaría, pues sí, pasar a que cada uno pueda hacer una breve intervención o Elvira en primer lugar, como desees, Elvira. Como quieran los autores que son los protagonistas en el día de hoy. Bueno, pues si quieren, vamos por orden alfabético con ellos. Vale, pues el primero, Sergio, si quieres. Tienes el micro apagado. Ahora. ¿Se me oye? Sí, sí. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, ha sido para mí un honor el trabajar con estos compañeros tan extraordinarios, con los que me une, además de la amistad, muy especialmente el amor por la genealogía. Mi aportación en esta obra se ha circunscrito a dar visibilidad a las cartas de dote que se otorgaron ante el escribano Baltasar Hernández entre 1599 y 1615, en dos periodos de su vida profesional. El primero cubre los años 1599 a 1601, en que estuvo al frente del oficio 2 de La Laguna, y el segundo periodo abarca desde 1602 a 1615, en los que desempeñó su trabajo al frente del oficio 9. Toda esta documentación se encuentra a disposición de cualquier persona en el Archivo Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Muchos de esos protocolos están al alcance para poder descargarlos desde Internet. Como quiera que esta presentación se dirige a un público muy diverso, algunas personas, pues sin contacto alguno con la terminología que utilizamos en la genealogía, comencemos precisando que una carta de dote no es más que una manifestación escrita en la que se relacionan los bienes que la familia de la novia usualmente entregaba a la pareja, bien después del matrimonio o antes de efectuarse este, para que estos pudieran sobrellevar de mejor manera las cargas matrimoniales. Aunque la entrega de la dote se hacía de una manera generalizada, se hizo de manera generalizada en esta época, no todas las cartas de dote se elevaban a documento público. Muchas de ellas eran, pues, memorias verbales que quedaban, como se dice hoy, en un apretón de mano. Pero sí, otras muchas sí nos han llegado, como estas 100 cartas de dote de las que hacemos mención en este trabajo. Con las cartas de dote estas cartas de dote nos permiten conocer algunos aspectos de la sociedad de la época. Por ejemplo, la riqueza existente, los usos y costumbres, el vestuario de la mujer, el mobiliario, la vivienda, la propiedad y transmisión de la tierra, la situación de la esclavitud, las relaciones familiares y otros aspectos. Por ello, para un genealogista, el encontrar una carta de dote, especialmente de esta primera época, siglos XVI y XVII, es un hecho verdaderamente importante, teniendo en cuenta que en estos dos siglos, pues las partidas matrimoniales pues no recogen prácticamente información sobre la familia de los novios. Ello nos permite, además de conocer estos aspectos socioeconómicos que acabamos de relacionar, el poder constatar de manera fehaciente la identidad de los familiares de los contrayentes. De tal manera que podemos avanzar en la confección del árbol genealógico en el que estemos trabajando. A modo de conclusión,
decirles que el estudio de las cartas dotales me ha permitido conocer de primera mano la situación de la sociedad de Tenerife a caballo entre los siglos XVI y XVII, comprobar algunas similitudes con esta época actual que nos ha tocado vivir, en la que somos víctimas de la pandemia de la COVID-19, que tanto nos ha influido en y ha deteriorado las relaciones personales, aparte de la cantidad de gente que se ha llevado por delante. Pues en esa época en la que se trabaja esta parte que digo de las cartas de dote, tuvo su pandemia, que fue la peste del Andre, que especialmente en la gran urbe insular, que era la ciudad de La Laguna, se llevó tantas vidas por delante. Bueno, esa es mi parte de exposición en el trabajo. Así que, Antonio. Muchas gracias, Sergio. Pasamos a Moisés Raya Pérez, que nos va a hablar de los cigú canarios. ¿Moy? Sí, ¿me oye? Perfecto, y te vemos ya. Vale. En primer lugar, agradecer a José Antonio González Marrero, Toño, por haber confiado en mí para uno de estos artículos y por la desagradecida pero gran labor de coordinación de esta publicación. También agradecer al Ayuntamiento de La Laguna por apostar seriamente por estas genealogías laguneras que enriquecerán aún más la historia local de San Cristóbal de La Laguna. Municipio que posee tres grandes archivos importantísimos para la genealogía y para la historia local, como son el municipal, el histórico diocesano y el histórico provincial. Tres grandes centros que son neurálgicos del que pueden salir, y de hecho han salido grandes historias. Sin menospreciar la genealogía de las grandes familias, las familias de postín y las que han pasado, las que en el pasado han necesitado demostrar alta alcurnia y de la que se ha escrito mucho, lo que me parece más interesante y que tiende actualmente mucho a la genealogía moderna son las ricas historias de las pequeñas familias, los apellidos traídos de fuera y los personajes casi anónimos pero con una gran historia detrás. Y como defensor del legado de todas las historias familiares, por muy pequeñas que sean, me hizo reorganizar, recomponer y vertebrar la historia sobre la familia cigú y su forma gemela, que es cigú con T, para este artículo. Por eso se llama el artículo San Cristóbal, cuna de los cigú canarios. Los cigú son una familia poco numerosa, apenas extendida, y principalmente se ha mantenido entre La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, aunque hay algunas partes en Lanzarote y algún punto de la península, pero todos parten de la misma familia. Y partiendo de una de tantas historias familiares transmitidas de padres a hijos, construimos documentalmente la peripecia de un apellido extranjero que parte de la Lombardía italiana hasta asentarse en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna a finales del siglo XVIII, para convertirse en un apellido canario, ya que, como dije antes, es exclusivo de estas islas. El matrimonio entre el cremonés Francisco Cigú y la lagunera Josefa Delgado Pérez son el punto de partida de esta familia. Y hace un rato Francisco, el primer conferenciante, nombró la calle Chávez en San Cristóbal de La Laguna, que actualmente es Manuel de Osuna y que en siglos pasados también era conocida popularmente como la del pescado por haber muchas pescaderías en ella. Pues esta calle céntrica lagunera es donde termina por asentarse la familia Cigú después de un breve paso por Santa Cruz de Tenerife. Esta familia, digamos que no tiene grandes nombres, pero la gente de La Laguna, de ya cierta edad, pues conocerán o habrán conocido la imprenta Cigú, que es muy conocida en la calle San Agustín, la librería que estaba en la calle Capitán Brotons, creo que era, y varios personajes populares que también tenían el apellido Cigú. Por último, decir que es un honor para mí compartir la autoría de este libro con mis compañeros, ya que son nombres, y como estamos hablando de genealogía, también apellidos, importantes de la genealogía hecha en Canarias. Y como ya dijeron la rectora y la concejala, es muy importante el legado que llamamos historias familiares,
Como cualquier río que suena, debería ser el punto de partida de todas las familias para empezar una investigación, construir un relato y enriquecer su historia y por ende la de los pueblos de estas islas. Y muchas gracias a todos. Gracias, Moy. Continuamos con Rafael Rodríguez de Castro, que nos va a hablar. ¿Me oyes, Rafael? Sí, ¿me oyes? De la familia Cabrejas. Adelante, adelante. Bueno, pues muy buenas tardes. Reiterar el agradecimiento también de mis compañeros, tanto a ustedes, los que forman la sociedad general, la sociedad de estudios geológicos y heráldicos de Canarias, al Ayuntamiento de La Laguna por esta iniciativa, a la Universidad también de La Laguna por haber amparado por estos actos. Me encuentro en este momento en la sede del Instituto Canario de Estudios Históricos, Rey Fernando Bonarteme, de Las Palmas, de Gran Canaria. Un instituto también comprometido con dar a conocer y enaltecer la antigua población prehispánica, principalmente de esta isla, pero por extensión, pues prácticamente a toda la población prehispánica de Canarias. El trabajo que presento va en esta línea. Se trata de Francisco de Cabrejas, casado con Catalina Fernández Bonarteme, emparentada con los antiguos reyes de la isla, y con un itinerario que me parecía pues, que tenía un argumento digno de significarse, de darse a conocer. Muestra pues un mestizaje de quien viene con un prurito de noble, conquistador, pero sin embargo no tiene ningún inconveniente en enlazar con gente que le podría suponer una serie de inconvenientes sociales, como era pues, enlazar con judeoconversos. Arrancan de un primer lugar de establecimiento, aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad de Canarias, que llamaban entonces, y en un segundo momento ya los nietos se encuentran perfectamente integrados en la ciudad de La Laguna y distintos miembros de la familia pues contribuyen. Quizás a día de hoy de una forma desapercibida, porque no se les tiene muy presentes o no se conoce muy bien quiénes pudieran ser estos personajes concretos, pero sin embargo hay elementos urbanísticos, hay dotaciones de arte en La Laguna pues, que surgieron de la mano de esta familia. El convento femenino de las Dominicas, de Santa Catalina de Siena, tuvieron unas generosas donaciones al convento masculino de dominicos también, quienes contribuyeron pues, al enaltecimiento de la propia parroquia entonces de los Remedios, hoy catedral, de la diócesis de Nivaria. Y bueno, el recorrido pues les lleva incluso que a pesar de estos enlaces que les podrían en un primer momento poner inconvenientes para alcanzar posiciones de alta sociedad con cierta consideración de nobleza, a pesar de estos inconvenientes, en un momento determinado, 150 años después de establecerse en Canarias, consiguen perfectamente entrar en este caso, en el Santo Tribunal de la Inquisición, y también pues, se narra en el artículo cómo consiguen darle vueltas a los argumentos para conseguir sus propósitos. Me acompaña también, está aquí a mi lado, no lo he presentado, es el presidente en funciones del Instituto Canario, Rey Fernando Bonarteme, y yo no tengo nada más que añadir. Si quiere pues, incorporar alguna palabra, pues les cedo si les parece bien la palabra y completa mi tiempo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Espero que se me oiga bien. Sí, buenas tardes, Juan. Te oímos, te oímos. Muchas gracias. Solo quería manifestar la satisfacción del Instituto Canario de Estudios Históricos Rey Fernando Bonarteme por que nos hayan permitido participar en este libro y a través de la presentación del libro en estas cuartas jornadas. Gracias a la aportación de Rafael Rodríguez de Castro, de la familia Cabrejas, que ya él explica perfectamente el papel importante que tuvo en la vida de La Laguna en los siglos del antiguo régimen. Y solo quiero mencionar, ya que me da la oportunidad, que un testimonio claro de esa presencia está precisamente encima de la puerta de entrada a el convento que ha mencionado Rafael, el escudo de los Cabrejas. Está a la entrada de un lugar tan significativo de la trama urbana lagunera como ese templo de Santa Catalina, la Plaza de la Lanzada. Muchas gracias
por permitirnos participar. Muchas gracias. Bueno, a continuación, Octavio Rodríguez Delgado hablará sobre los Nóbrega, que es la aportación que él nos ha hecho. Adelante. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues mostrar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de La Laguna por apostar por la cultura y en este caso por apostar por la genealogía en una época tan difícil donde los dineros no se van precisamente a estos temas por las prioridades pandémicas que tenemos en estos momentos. En segundo lugar, pues también mostrar mi agradecimiento a Toño, el coordinador, por ese trabajo ingrato de coordinar esta obra y por haberme invitado a participar en ella, lo que ha sido un auténtico placer por formar parte de un libro con una serie de compañeros, los que aparte de que compañeros son amigos, ¿no? Bueno, mi artículo está centrado en un apellido portugués, como todos sabemos, apellido Nóbrega, que, bueno, me llevó a él el haber trabajado pues una serie de personajes durante mucho tiempo. Yo trabajo personajes destacados del sur de la isla y me tropecé con algunos de esta familia. Y tirando del hilo, pues encontré pues cuál era el origen de esa familia en Tenerife. El origen es un personaje, Atanasio Nóbrega y Abad, natural de Las Palmas de Gran Canaria, hijo de un gran canario y de una madeirense, de una portuguesa de Madeira. Este hombre se casó en Gran Canaria con Agustina Valido, tuvieron 4 hijos y se vino hacia 1833 a La Laguna. Se estableció en La Laguna como sochante mayor de la catedral y notario mayor del obispado. Ahí en La Laguna se sentó esta familia y se quedó la mayor parte de sus miembros, aunque algunas ramas emigraron a Argentina y a otros lugares de la isla. Bien, cuando quedó viudo, Atanasio Nóbrega casó con Severina González Rivero, natural de Tacoronte, y tuvo otros 7 hijos. En total tuvo 11 hijos. Fue una familia más o menos amplia. Curiosamente, esta familia amplia, prácticamente el apellido está circunscrito nada más que a una rama muy pequeñita que nombraré posteriormente. De esos 7 hijos que tuvo con la segunda esposa, 2 se establecieron en Candelaria. Eloísa Nóbrega González, que fue nombrada maestra, y en 1876 se estableció como maestra en Candelaria, y se llevó a su hermano, Abelardo Nóbrega, que la acompañó a Candelaria, y los 2 se casaron en Candelaria con 2 hermanos. Los 2 hermanos casados a su vez con 2 hermanos. Y tanto la familia que quedó en La Laguna como la que se vino a Candelaria tuvieron una descendencia muy destacada. Hablando de que tuvieron hijos sacerdotes, tuvieron militares de elevada graduación, tuvieron titulados universitarios, funcionarios, etcétera, etcétera. Llama la atención, como dijo Toño, la cantidad de mujeres que obtuvieron el título de maestra. Tengamos en cuenta que en esa época la diferencia cultural, el acceso a la cultura por hombres y mujeres no era la misma. Y que 9 mujeres de esta familia fueran maestras, obtuvieran el título elemental y superior de primera enseñanza y ejercieran como maestras, pues no es frecuente en ninguna otra genealogía de las que yo he trabajado. Por lo tanto, ese protagonismo es una de las cosas llamativas de esta familia, ¿no? En segundo lugar, también llama la atención que esta familia pues, se extendiera como se extendió. De la familia de Candelaria se estableció su descendencia casi toda en Santa Cruz, posteriormente desapareció de Candelaria, esta línea de los Nóbregas laguneros desapareció en Candelaria, donde en Candelaria hay otra línea de Nóbregas más antigua, también de origen de Madeira, que también procede de Madeira, pero es una línea completamente diferente. Pues esta línea, la que estamos estudiando, desapareció de Candelaria, se estableció en Santa Cruz, una rama se fue a La Orotava, otra se fue a Las Palmas, y ahí tuvieron también una descendencia importante, donde hay cronistas oficiales, el cronista anterior a mí, el cronista oficial de Candelaria, era de esta familia, y bueno, algunos médicos, etcétera. Es una familia que se mantuvo una relación. Curiosamente, también de esta familia de Candelaria, es la primera mujer concejal del Ayuntamiento de Güímar, que era maestra, Pilar Nóbrega, y fue la primera mujer concejal del Ayuntamiento de Güímar. Bueno, simplemente, bueno, el que quiera más información tendrá que acceder y decir que los únicos que mantienen el apellido en Canarias del apellido Nóbrega, son los hijos del coronel José Antonio Nóbrega Alonso, que mantienen ese apellido. El resto, esos numerosos, tan amplia familia, ha desaparecido el apellido ya en esta isla, salvo, repito, los descendientes de José Antonio Nóbrega. Y como curiosidad investigadora, puedo decir que aparte de lo que hemos ya comentado, ¿no?, en las conferencias anteriores, de que la importancia de las tradiciones, de las fuentes orales, de las fuentes documentales, archivos religiosos, archivos, registros civiles, padrones municipales, etcétera,
En este trabajo yo quiero destacar la importancia de las fuentes hemerográficas, sobre todo de los periódicos digitalizados. Desgraciadamente todavía no están todos digitalizados, pero los periódicos digitalizados nos aportan mucha información, sobre todo la información de sociedad, a través de matrimonios, bautizos, necrologías y las esquelas, que es una cosa que puede lucir un poco macabra, pero para un genealogista las esquelas dan muchísima información porque nos dicen dónde y cuándo murieron esas personas, quién eran los cónyuges, quién eran los hijos, los hermanos, y a mí me han ayudado mucho y así se ve en ese trabajo, pues la referencia a las esquelas con cierta frecuencia. Por tanto, simplemente esa aportación yo creo que se suma a todas las fuentes documentales que utilizamos en genealogía. Nada más, muchas gracias a todos. Gracias, Octavio. Nos queda Fernando Rossi Delgado, que nos pone la parte más triste de este trabajo, porque habla de los niños expósitos de la cuna. Tienes el micro apagado, Fernando, cuando tú quieras. Creo que ahora ya está encendido. Ahora sí, ahora sí. Comienzo por donde han empezado todos mis compañeros, agradeciendo con carácter general a todos ellos el esfuerzo que le han dedicado a este trabajo y agradeciendo también a doña Elvira Jorge Esteves su interés en que saliera y se publicara. Es muy difícil, no ya en este momento. Desde hace años encontrar un responsable político que le nazca ver en papel, en blanco y negro o blanco sobre negro, este tipo de trabajo, que normalmente lo circunscribimos a nuestras publicaciones más o menos limitadas y en nuestras jornadas ya habituales y muy conocidas, pero que no suelen llegar al sentimiento de ese ciudadano que le toca gobernar durante un tiempo. Por lo cual reitero de nuevo mi agradecimiento. Me tocó a mí, como decía nuestro secretario José Antonio González Marrero, la parte quizás más triste de este trabajo. Estas son unas breves páginas, es un artículo que nos sitúa ante una realidad que es muy conocida y es comentada, pero que probablemente en Tenerife, probablemente en Canarias, no nos había enfrentado nunca a un escenario tan abrumador, en el que se refleja la pobreza de la sociedad tinerfeña del siglo XVIII y sus consecuencias en el segmento más débil de la misma, es decir, en los recién nacidos. Es el extracto de un trabajo más detallado que con carácter general nos acerca al ordenamiento de las entidades gestoras del fenómeno de exposición, eclesiásticas por lo general, aunque al final del periodo estudiado ya consta la intervención del poder civil, de una forma mucho más clara que al principio del siglo XVIII. El libro nos permite conocer el proceso en el que de llegar a su fin, o por el que de llegar a su fin pasaba el neonato expuesto. Al tratarse la cuna de Expósito, esta cuna de Expósito, una entidad con carácter insular, recibió una parte importante de los niños expuestos enviados por los presbíteros o sus representantes desde las parroquias de los distintos pueblos de la isla de Tenerife y de la ciudad de La Laguna. Decimos una parte importante de los niños expuestos porque si las partidas de este libro las contrastamos con los asientos de niños de padres no conocidos de alguna de las parroquias que hemos investigado, constatamos que no todos terminan siendo expuestos o no todos llegan a la cuna de Expósito. Y esto último se puede entender dándole un carácter positivo, es decir, fueron criados en el contexto de su familia o sencillamente no terminaron el camino. Este proceso figura o debió figurar en el libro, comenzando por el día y el lugar de la exposición, la hora en la que ésta se produce, normalmente entre el anochecer y el atardecer, el lugar del que es originario el niño, el nombre o la calidad del que lo remite y si está o no está bautizado. Normalmente este último dato, el remitente, por lo general, repito, el presbítero de la parroquia, lo hacía constar en el papel de la remisión. En la misma partida se hace constar si fue entregado para criar, a quién se entregó, el lugar de residencia del ama de cría y no siempre los datos de su marido, aunque muchas de las amas de cría, eso hay que destacarlo, son solteras, libres, se utilizaba la expresión en muchos casos, o viudas. No nos atrevemos a llamarlas amas externas, como sería lo normal, porque de la documentación manejada no se deduce la existencia de las amas de cría interna, más allá de la que ella quisiera funciones de tornera, ¿no? Pero también este libro
en combinación con otra documentación de los administradores de la cuna, nos ofrece una imagen de los medios económicos de los que se disponía, de los ingresos, de su falta de consistencia y de la repercusión en el sustento de los expuestos, que llegaron a tener un alto índice de mortalidad, literalmente muertos de hambre. Inasumible en cualquier caso para ninguna sociedad en ningún momento histórico. Y tampoco se olvida de darnos datos de en qué se gastaba lo ingresado. Y aquí yo siempre destaco, porque me llama mucho la atención, que nunca se dejó de pagar al administrador. En definitiva, y para no alargar mucho más esta parte, se trata de un documento casi único que abarca desde 1752 hasta 1794, que contiene en sus páginas el reflejo de los primeros días, y para muchos los únicos, de 5.474 neonatos, y que forma parte del Fondo de Beneficencia del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que ya, como ya hemos escuchado, es centro de nuestras investigaciones, constituyendo un ejemplo claro de cuando el reflejo de la pobreza y el drama se convierte, permítanme esta última expresión, con el tiempo, en una joya de nuestro patrimonio documental. Y espero que de su lectura puedan disfrutar y sacar algo más que sencillamente números de fallecidos o de expuestos. Gracias. Aprovecho, Toño, por tu labor de coordinación y de aguantarnos en esos momentos pesados de correcciones y demás. En absoluto, fue una pena no tener un cinto para darle a cada uno en el culo. Bueno, los que me conocen saben que bromeo mucho. Nada, para mí ha sido un placer. Elvira, cierras tú. Bien. Bueno, buenas tardes de nuevo a todas las personas que nos pueden estar escuchando, a los autores y a la autora de la obra, al señor coordinador también, y gracias por acudir a esta presentación en la tarde del día de hoy. Quisiera comenzar de nuevo pues agradeciendo a todos los autores, a la autora. Quisiera agradecerles, como les decía, la autoría de las distintas investigaciones que conforman los distintos capítulos de esta obra que ahora presentamos, así como al profesor coordinador, les decía, don José Antonio González Marrero. Quería agradecerles especialmente su interesante trabajo, su esfuerzo, la dedicación que han tenido pues, para poder finalizar en tiempo y en forma esta compilación y hacer posible que esta obra, Genealogías Laguneras, pueda ver la luz hoy y estar en nuestras manos a pesar de esta época de pandemia global y de confinamiento que hemos tenido, que han dificultado pues, las labores de encuentro, de investigación, etc. Mi más sincera felicitación y enhorabuena, desde luego, a todos ustedes. También quisiera agradecerle especialmente al profesor coordinador, bueno, a Toño, como he visto que lo llamaban durante toda la tarde. Todo el mundo me llama Toño. Toño, ¿verdad? Agradecerle, decía, pues por haber hecho posible que el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna y específicamente esta Concejalía del Patrimonio Histórico pudiera colaborar en la edición del mismo. Y por haber accedido, desde luego, a coordinar esta obra con todo el trabajo que sé que ha supuesto, aunque no haya sido necesario que utilizase el látigo en ningún momento, ¿verdad? Que ha supuesto y que desde que además se lo pedimos, desde la Concejalía enseguida accedió. Quiero agradecérselo especialmente. Miren, tenemos ante nosotros una pequeña gran obra de 219 páginas que no tiene, por lo poquito que he podido mirar, tengo que decir que la he ojeado muy por arriba, porque no me ha dado más tiempo, por cuestiones que no vienen al caso, pero no me ha dado más tiempo, pero prometo leerla porque ya les diré por qué, ¿no? Pues les decía que tenemos ante nosotros una pequeña gran obra de 219 páginas que no tiene, desde mi punto de vista, y seguro que desde todas aquellas personas que la tengan entre sus manos, ni una sola página cuyo contenido no les resulte interesante. Un contenido, desde mi punto de vista, les decía y les digo, necesario, relevante, riguroso, cercano, clarificador y que despierta la curiosidad y abunda en el conocimiento de algunas genealogías laguneras. Desde luego siempre ha existido un enorme interés por conocer quiénes fueron las familias de las Islas Canarias más importantes, más insignes, más ilustres, las nobiliarias, las que procedían de los conquistadores, de los primeros colonos, etcétera, etcétera. Pero a pesar
Y también teniendo en cuenta lo importante que es este aspecto, no me gustaría dejar de resaltar hoy que esta nueva genealogía que empezamos a ver, o que al menos yo, que soy una pobre psicóloga, no tengo nada que ver con el mundo de la historia, pues desde luego sí que me gustaría resaltar que todos tenemos derecho a conocer esas historias familiares con independencia de esas primeras genealogías tan interesantes, tan históricas, y que desde luego siempre tenemos que seguir abundando en ellas. Desde luego, en Canarias también hemos tenido insignes genealogistas y también tenemos prueba de ella con las aportaciones que han hecho nuestros autores también en esta obra. Sí me gustaría comentar, para ir concluyendo, que ha sido un honor, pero el honor ha sido mío, el honor ha sido nuestro, poder contar con ustedes, autores, autoras de esta obra, que han hecho posible la misma, y espero que sea solo el comienzo de distintas líneas de colaboración entre ustedes, con José Antonio y con cuantos historiadores, investigadores, profesorados, etcétera, ustedes consideren que podemos seguir sacando adelante, y que es necesario que los laguneros, laguneras, los canarios en general, y desde luego todas aquellas personas interesadas por la genealogía y por las historias familiares, deseen y necesiten conocer, que sepan que van a tener el Ayuntamiento de La Laguna a su disposición, porque no podemos dejar de decir que aquí, como decía muy bien don Fernando Rossi, estamos de paso y estamos aquí para servir a nuestros conciudadanos y conciudadanas, y tener en cuenta aquellos aspectos también olvidados a lo largo de la historia y que hay que sacar a la luz entre todos y todas. Me gustaría simplemente señalarles ya, y me gustaría además que este libro, que esta obra, que esta gran obra, que las páginas que tienen y que vamos a ir ávidamente leyendo todas las personas que accedamos a la misma, pues sirvan también para conocer más sobre nuestro pasado. Que nos sirva también para sacar lecciones de ese pasado positivas que pudiésemos encontrar en esas páginas, como el mestizaje, por ejemplo, ¿verdad? Como la lucha por la supervivencia, y que también eviten esos grandes errores históricos que han acaecido pues, a la historia de la humanidad. En estos momentos no solo de pandemia, sino de otras muchas cuestiones relacionadas con una crisis que traerá también, como muy bien saben los historiadores, pues consecuencias negativas en muchos aspectos. Dicen que quien tiene un libro tiene un tesoro. Estén seguros ustedes, quienes nos escuchan, de que tendrán un inseparable tesoro que les proporcionará muchos momentos de disfrute, de amistad. Gracias a ustedes, desde luego, y además se los digo de forma absolutamente sincera, por querer colaborar con esta humilde concejalía y ayuntamiento. Nos tienen a su disposición para establecer esas líneas de colaboración, porque otra cosa no, pero como decía antes José Antonio, ganas de trabajar y sobre todo de sacar ese trabajo que a lo mejor está pendiente desde hace años y que es necesario sacar. Nuestros jóvenes tienen que conocer nuestra historia, aprender de los errores y aprender todo lo positivo que esa historia también nos transmite, aparte de que es un derecho que todos y todas tenemos. Muchas gracias sinceramente a ustedes por todo. Buenas tardes. Y enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos, todo lo que tenemos en el chat no te lo podría decir porque aparte de felicitaciones y que lo que está en el libro es para aprender y sobre todo para no repetir y demás, todos nos dan las gracias y la enhorabuena. Nos preguntan cómo conseguir el libro. Sí. Eso es lo que... Eso, a ver, sí. Eso es lo que quería decirles. Tenemos una serie de ejemplares que van a estar disponibles de forma gratuita para aquellas personas que quieran hacerse con uno. Y bueno, si es necesario, que ojalá lo sea, volver a editarlo, a reeditarlo, estamos absolutamente en disposición y en predisposición de hacerlo. Tendrían que solicitarlo por escrito. Hay una página web de la Concejalía de Patrimonio Histórico en el Ayuntamiento, y si no, yo les digo el correo electrónico al que se pueden dirigir, o se lo paso a José Escríbelo Antonio, si quieres. en Facebook, ¿te parece? Escríbelo si quieres aquí en el WhatsApp, en el, ¿cómo se llama? En el chat, que es donde... Vale, sí, perfecto. lo ves ahí, donde... Vale, gracias.
a la mitad tienes 3, no sé si lo ves. En la parte superior ves donde pone 82 personas que están en este momento en línea. Al lado hay como una especie de banderita que es un bocadillo, ¿no? Ahí, pincha ahí. Ahora. Bueno, ese es el correo electrónico al que pueden pedir el libro aquellos que no, vamos, que vivan fuera de la laguna y que no se pueden acercar al ayuntamiento, a la Concejalía de Patrimonio Histórico. No me queda nada más, solo darles las gracias, hemos cumplido en tiempo y forma hoy. Nos quedan 4 días. Les doy las gracias a todos. Ha habido picos de 106, 107 personas en la sala. Ha estado muy bien porque en todo momento hemos mantenido el silencio en el micro, hemos tenido la cámara cerrada y eso ha impedido ruido, digamos, ¿no? Por tanto, las conferencias se han oído muy bien, se han visto bien y bueno, quedan nuestras grabaciones. Tan pronto estén editadas, las pondremos en línea, digamos, a través del YouTube de la sociedad para que puedan verse y enviaremos los enlaces a los protagonistas y pues evidentemente a la concejalía y a la rectora también. No les digo sino nuevamente muchas gracias a todos, nos vemos mañana. A las 4:30 empezaremos a hacer nuestro viaje hacia Puerto Rico, luego volveremos a Tenerife y terminaremos en Chile. Así que buenas tardes, disfruten de lo que queda de tarde y hasta mañana.